Esto es Compás Psicoeducativo. Bienvenidos a un capítulo más. Disfruten del programa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Compás Psicoeducativo. Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme nuevamente. Y el día de hoy, Manuel, tenemos a una invitada bastante ad hoc para el tema que queremos tocar, y es que hemos notado a lo largo de las emisiones que hay una constante, una demanda constante, una curiosidad constante en los docentes, en los padres de familia, en todas las personas involucradas en la educación, ¿no? Y esto es la educación emocional, ¿no? O el manejo de emociones. ¿Cómo le hago ahorita que están pasando un montón de cosas en la vida de todos derivadas de la pandemia? ¿Cómo le hago para gestionar lo que siento? ¿Cómo le hago para gestionar cómo reacciono a las situaciones? ¿Cómo le hago para que todo eso funcione de la mejor manera para que el proceso de enseñanza-aprendizaje pues no se vea afectado, ¿no? O siga adelante. Para ello, Emanuel, pues tenemos el día de hoy como invitada a Nayeli Malagón. Nayeli, ¿cómo estás? Nayeli es egresada de Psicología Educativa de la UAC y actualmente está estudiando la maestría en Educación Emocional. ¿Adivina en dónde, Manuel? Pues quiero pensar que en una universidad, ¿no? No, sí. Como podía parecer. Hoy andas bien chistosísimo. Sí, En una amanecí. universidad... en una universidad española, en la Universidad Internacional de La Rioja. ¿No es así, Nayeli? Sí, así es. ¿Qué tal? Pues un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y sí, sin duda será un tema del que se pueden desprender pues muchísimas charlas, ¿no? Nos llevaríamos aquí horas. Y bueno, será un gusto pues compartir un rato ameno y sobre todo como me lo dijeron antes, ¿no? Antes también de iniciar esta charla, pues que podamos generar algunas reflexiones interesantes, sobre todo útiles y bastante comprensibles, ¿no? Como en general para todos. Entonces, pues muchas gracias. Suena como que la condicionamos, ¿verdad, Manuel? Sí, así como yo ya la sentí como, pues sí, no se preocupen, lo que ustedes, eso que dijeron, ¿Eso qué? ahí, cuenten conmigo, cuenten conmigo. Sí, no, la verdad que sí es un tema bastante interesante. En el capítulo pasado, de hecho, ya habíamos abordado un acercamiento a toda esta parte de las emociones, un poco más enfocado, obviamente, hacia el espacio psicoterapéutico en el sentido de pues, la ansiedad, la depresión, qué hacer en esos casos, un poco de psicología digital, que era lo que manejaba Israel, la persona con la que tuvimos oportunidad de estar la semana pasada, pero hay una asignatura pendiente o hay un tema en general en la comunidad docente con el tema de las emociones, ¿no? Ya se veía en estos cambios que se supone que se hicieron ahora en el modelo educativo, ¿no? Y que metimos esta asignatura de desarrollo socioemocional, ¿no? Que ahora se supone que ya con eso pues vamos a estimular el desarrollo emocional en los niños, todo va a salir muy bonito, muy padre, pero que si bien es cierto que en los planes y programas de estudio pues hay una estructura que te dice, mira, esto es el socioemocional, hay que abordar esto, pues no hay una estructura clara, ¿no? En pues el tránsito escolar, a diferencia de las otras asignaturas que tienen como líneas muy específicas, contenidos, creo que esa parte socioemocional ha quedado fuera. Y además, no es algo en realidad tan nuevo, ¿no? Porque si hacemos un poco de recuerdo de historia, pues diremos, es que esto siempre estuvo dentro de la materia de formación cívica y ética, que justamente también buscaba formar esa parte en la persona. No sé, esta idea de repente de, ya hasta he visto memes de eso, ¿no? De siempre estamos con un nuevo sistema educativo, siempre estamos cambiando el modelo y al final siempre estamos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces es como todo un tema. Y creo que parece muy pertinente abordar toda esta parte del desarrollo socioemocional desde, pues, empezar a qué nos referimos con esto, ¿no? ¿Qué es el desarrollo socioemocional? Y qué es lo que puede hacer el docente en el aula, ¿no? Entonces, sí me gustaría, pues, iniciar como, ¿qué onda? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo ves ahorita
el sistema, ¿no? Está funcionando, estamos haciendo, porque aparte ahorita metemos la variable de la pandemia, estamos a distancia, ¿cómo se trabaja? ¿Estamos trabajando? ¿No estamos trabajando? ¿Qué está ocurriendo ahí, no? ¿O cuál ha sido tu experiencia, Nayeli? Va, pues mira, realmente creo que abordas un buen de cosas también, Pepe. Sin duda es como súper compleja la temática. Estoy de acuerdo en cierto sentido respecto a lo de formación cívica y ética, ¿no? Que ya tenemos décadas tocando esta temática como tal. Eso por un lado. Luego, por otro, la parte de qué pasa cuando se continúan innovando los modelos educativos, ¿no? Sin embargo, al final, ¿quién implementa el modelo educativo, no? Somos las mismas personas atravesadas por circunstancias distintas, ¿no? Y atravesadas a su vez por ejemplo, ahorita por situaciones de crisis que nos rebasan en todos los sentidos, ¿no? Entonces, pues no sé, me acuerdo de la facultad, ¿no? Es como, pues tenemos modelos educativos del siglo XXI, pero con profesores del siglo XX, ¿no? Y con estudiantes que, bueno, versan en todas las generaciones, ¿no? Realmente creo que es súper complejo. Sin embargo, además de esta complejidad de la que hablo, también se suma otra, ¿no? Creo que la parte de la educación socioemocional, por la naturaleza que tiene y digamos los fines tan nobles que persigue, es complejo, nuevamente, y me encanta esta palabra porque no podría definirlo de otra forma, ¿no? Es súper complejo, enseñarla como un contenido teórico, como estamos acostumbrados, digamos, a los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Aquí nos enfrentamos como con un chorro de retos, entre ellos que efectivamente, ¿no? De pronto le dicen al docente, pues toma, aquí está el modelo educativo, esta es la carga curricular, y que crees que en el área de desarrollo personal y social, pues ahora vas a integrar, ¿no? Esto a tu práctica docente. Pues chin, ¿no? O sea, ¿qué crees que esto no se enseña como las matemáticas o como la física, por ejemplo? Que por supuesto también tiene su complejidad, ¿no? Y sus metodologías. Sin embargo, aquí el docente tiene que haber vivido ciertas circunstancias de aprendizaje en cuanto a su propio proceso emocional para poder transmitirlo. Es decir, este contenido no es algo de lo que yo te puedo hablar y decirte, si tú no lo has vivido, no se va a poder, ¿no? Ahora, en términos de emociones, ustedes saben que pues gran parte, y eso sobre todo en la primera infancia, pues el aprendizaje es a través de la imitación, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, hace un ratito veía un poco justamente los aprendizajes clave, ¿no? La educación socioemocional, pues ahora en el modelo educativo. Y ponían, ¿no? Ahí 30 horas para preescolar y primaria, 1 hora para secundaria. Y luego decía, pero a la vez, durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente tiene que facilitar un espacio pertinente para que se generen emociones positivas, ¿no? Y yo decía, ¿what? O sea, es súper complejo porque sí, no es como que de pronto estás bien enojado, ¿no? Y dices, ay, ya es mi media hora de educación socioemocional. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de cómo gestionar. Pasemos a las emociones positivas. Exacto, entonces realmente, híjole, no sé, creo que los docentes tienen un gran reto, y no solo ellos, ¿no? Porque lamentablemente creo que a veces dejamos en manos de los docentes y del proceso de educación formal que se enseña dentro de las aulas, como todos estos contenidos o estos aprendizajes clave, ¿no? Decía también que la educación socioemocional es un aprendizaje transversal, ¿no? Y como tal tiene que estar implícita en todas las materias, ¿no? Por ejemplo, como motivo a los estudiantes a que si a alguien le gusta la física, pues vaya por ahí, ¿no? Y si a alguien le gusta la historia, está bien. Y si a alguien, como a mí, le apasiona el mundo de las emociones y los sentimientos, pues también vaya por ahí, ¿no? Pero es transversal. Entonces, sí, sin duda creo que estamos ante un escenario bastante complejo, y aunque es súper conocido, digamos, el tema de las emociones porque, digamos, nos acompañan a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí? Pues realmente, ¿qué sabemos de ellas, no? En términos, pues,
digamos, neuropsicológicos, se llevan ya décadas de investigación, sin embargo, aún hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, no lo sé, realmente creo que es una oportunidad de aprendizaje y también de acción bastante pertinente para la situación, ¿no? Y yo creo que también cada generación dice, este es el peor momento de la humanidad, ¿no? Yo luego me descubro diciendo, no manches, Sí, es un clásico. es O que antes era ¿por mejor. qué? Sí, exacto. Sí, Y claro, es un... realmente, pues, crisis siempre hay, ¿no? Porque perdiste a alguien, ¿no? Estás viviendo un duelo, porque perdiste el trabajo, porque te El duelo. caíste, porque le quitaste un dulce a un niño y tiene una crisis. O sea, realmente más bien tenemos que... Porque estás viviendo una pandemia y porque todo se viene Sí, abajo. Pero, por ejemplo, esto que dices tiene también que ver, y justamente retomando lo de los docentes, esta parte de autoconocimiento, ¿no? De justamente poder reconocerse y decir, sí, yo ahorita estoy diciendo que antes hubiera estado más chido, sí, yo lo digo, pero no quiere decir que necesariamente sea así, ¿no? Parece algo sencillo ahorita que lo estamos diciendo, una frase, ay, X, ¿no? Pero tiene que ver en realidad con un proceso de posicionarse ante la realidad y decir, sí, este soy yo me siento así, así sucede, pero no quiere decir que es el único que siente así, o sea, como Exacto. algo muy aislado, sino que es parte incluso de formo parte de una sociedad y de un movimiento que me lleva a esto, ¿no? Lo digo por lo de los docentes en el sentido de, y por eso también creo que es una asignatura pendiente, porque al docente lo avientan al ruedo, en general lo avientan al ruedo todo, ¿no? Es como responsabilízate, suerte. Pero ¿quién le dice, no? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le explica, no? Y ahorita yo pensando en eso de, bueno, es que es transversal y vamos a meter lo que se ve en todas las materias en realidad, porque es como un proceso que se vive, que se ejerce. Oye, pero ¿a través de qué actividades? Oye, pero una actividad que realmente contemple esos puntos. Oye, pero si estamos hablando de esto, pues la escuela tiene este sentido formativo y evaluativo, ¿no? Al final buscamos siempre, hay que medir, hay que evaluar, ¿no? Y ahora, ¿cómo evalúo eso, no? Y entonces te metes en una serie de complicaciones técnicas que yo me imagino al docente y digo, voy a hacer mi planeación, híjoles, pues ahí a ver, busco a ver en las competencias emocionales, a ver qué dice y pongo una y tan, pero no tengo idea si la voy a hacer. Y creo que porque, pues, no sé, ¿quién les dice las actividades, no? ¿Quién realmente los capacita o los forma para eso, sobre todo también, ¿no? Porque es algo que tienen que ejercer y que vivir, y sí creo que es como bien difícil y hasta injusto a veces pedirle al docente de, sí, ahora hazle el desarrollo emocional, y el docente, pero pues es que ni yo lo he desarrollado bien, aguanta, tira paro, ¿no? Es como una parte ahí bien complicada, ¿no? Que ocurre en todas las áreas del conocimiento en general, ¿no? Puedo hablar de matemáticas, los avientan a Dios te bendiga, ¿no? Es muy, muy complicado. No sé tú qué opinas, Pepe. Sí, que además de que, imagínate, lo que ya he mencionado en otras ocasiones, o sea, el mismo docente está viviendo un montón de situaciones en su vida personal que tiene que afrontar a la par de su vida profesional, como todos, ¿no? Pero pues con todo esto le tienes que enseñar a tu alumno pues, cómo afrontar sus emociones, ¿no? Cómo gestionarlas. Pero además, en este contexto, en el contexto actual, pues tienes que lograrlo a través del padre de familia, porque es tu primer contacto a la hora de enseñar. ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo le están haciendo los docentes ahorita para trabajar primero con ellos, luego con los papás, para incidir en los alumnos? Entonces, es un trabajo enorme, porque además primero tienes que trabajar en ti mismo, sino cómo logras expresar algo, cómo logras manejar las situaciones tan complejas y tan diversas a las que nos enfrentamos, se enfrentan los docentes y el resto de la sociedad todo el tiempo, ¿no? En este contexto. Que la familia Y la sería verdad, como el eje de desarrollo lo inicial es. cuando pensamos en la formación de emociones. Y ya ahorita que lo mencionas así, y ahorita que te estaba escuchando, Pepe, y anclando un poco con lo que dice Nayeli, creo que iría en dos preguntas o dos grandes preguntas, o más bien dos grandes acciones a realizar. La primera tendría que ser, bueno, hasta podemos meter tres si metemos ahorita el tema de la familia, aunque es un tema muy complicado porque lo podemos meter para un montón de cosas, no solo para las emociones, sino en general ayúdele a su hijo. Pero si pensamos en el docente y en el espacio escolar exclusivamente como algo aislado, aunque no podría tanto así, pero
estaríamos hablando de la formación del docente en el sentido de desarrollar como persona esta parte de mis competencias emocionales, y por otro lado, bueno, yo ya desarrollé mis competencias emocionales, ¿cómo promuevo que se fomenten esas competencias en mis estudiantes, ¿no? Esos serían como las dos cuestionamientos. Nayeli, ¿tú tienes las respuestas? Nayeli, dinos, porque hoy en día esto de la individualización, de la autorrealización, ¿no? Es algo bien de moda. O sea, como dice Manuel, primero uno y cómo lo llevo, cómo lo transmites, cómo lo promueves, cómo le haces, Nayeli. Sí, ¿Cómo le puede mira, hacer un realmente docente? creo que, pues no sé, ¿no? Estoy justamente, Gracias. sabes que ya no sé nada, bye. Pues saben que es No, una buena pregunta, la Bueno, voy a investigar. gracias Nos a vemos la todos siguiente nuestros clase. Gracias. espectadores. Nos vemos la siguiente capítulo. Es que en términos de hablar de situaciones particulares, pues bueno, ahí es pues Depende. súper diverso, ¿no? Pero digamos que sí hay más o menos esquemas, ciertas técnicas que podrían indicarnos ciertas pautas, tanto como para realizar actividades específicas en el aula, como para trabajarlas también personalmente y en la familia, ¿no? Una cuestión que comentaba Emanuel, que me pareció muy interesante, es, pues de entrada volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que les comentaba hace un rato. Queremos evaluar este tipo de contenidos o de materias a través de un mismo paradigma, ¿no? Y que de cierta manera sigue siendo el paradigma donde la razón está por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces queremos cuantificar las emociones, por ejemplo, y es súper complicado, ¿no? Para eso hay ciertas actividades, por ejemplo, la del semáforo emocional, ¿no? En los niños. Obviamente con los niños, sobre todo niños de primaria baja, niños y niñas, ¿no? De primero a tercer grado, pues tenemos que apoyarnos sobre todo con elementos que están fuera de ellos, ¿no? Porque ellos necesitan recurrir a estos elementos externos que, pues, funjan como reguladores, ¿no? Entonces, por eso tenemos pizarrones didácticos donde pones carita triste, carita contenta, carita seria, ¿no? Carita asustada o con asco. Y entonces, a través de actividades muy sencillas, pues por supuesto que se pueden abordar, por ejemplo, ahí, no sé, el conocimiento de las emociones básicas, ¿no? Y por ejemplo, la diferenciación tan sencilla entre emociones y sentimientos, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando hice mi trabajo para la titulación en la universidad, y yo le preguntaba a las personas, oiga, ¿qué es una emoción? ¿No? Pues un sentimiento. Okay. ¿Y qué es un sentimiento? Pues una emoción. Ah, Entonces, vaya, Oh, vaya. por oh. supuesto, creo que también es súper importante que aquí no caigamos en esta parte como, no me gustaría que al término de esta charla, pues nos quedamos como con la reflexión de rayos, o sea, es complejo y es un contenido Está complicado. intangible y entonces no se puede hacer nada con él más que como, pues como Dios nos da a entender y pues yo le voy a seguir sintiendo a mi enojo y pues a ver cómo, ahí veo cómo le hago, ¿no? O sea, no Haiga me sido como podemos, haiga sido. si haya sido como haya sido, pues bueno, muchas gracias, muy amable. No, sino que realmente, por ejemplo, comprendamos que la parte de las emociones y los sentimientos también tienen un componente cognitivo, ¿no? Y que como tal podemos incidir en ello. Pero obviamente, pues para eso, como les comento, hay una serie de técnicas. Por Suéltalas, Nayeli. ejemplo, Suéltalas todas. implica el conocimiento del desarrollo de ciertos procesos, no sé, o de estructuras cerebrales, ¿no? Por ejemplo, les comento así como a nivel general, ¿no? Ahorita estaba leyendo un texto y me pareció súper interesante. Yo siempre uso la palabra de regulación emocional. Ahorita les voy a platicar estas 5 competencias muy específicas de la educación socioemocional y actividades como específicas, por ejemplo, que podrían hacer los docentes en el aula y los papás y mamás en su casa, ¿no? Pero esta reflexión me pareció como súper interesante porque decían, ¿no? En la infancia, en los niños, podemos hablar de regulación emocional. Porque
cuando tú hablas de regulación emocional, implica que alguien regula y que alguien es regulado. ¿Sí me explico? Entonces, en los niños, por las condiciones de desarrollo de su cerebro, no podemos pedirles autorregulación, ¿no? Yo he escuchado a muchas mamás, a muchos papás, que de pronto en esta onda como súper de libertad y de escuela Montessori mal entendida, pues entonces dicen, ¿sabes qué? Es que no, o sea, yo dejo que mi hijo sea libre porque él se tiene que aprender a autorregular, y es como de, señora, o sea... ¡No, señora, no! ¿What? En procesos de maduración del cerebro y de las estructuras, pues bueno, eso sucede casi cercanos a los 20 años, ¿no? Entonces, ahorita no puede autorregularse. ¿Quién tiene que regularlo? Usted, señora. Pero para ello, pues primeramente tiene que regularse a sí misma, ¿no? Y entonces, Tranquílese, señora. ya, señora. Y entonces, en términos de adolescentes, decía este texto, ¿no? En ellos se tiene que hablar no de una regulación emocional, sino de una gestión emocional. ¿Qué implica una gestión emocional? Que hay una emoción que se tiene que gestionar, pero no te está diciendo cómo. ¿Sí me explico? No te está dirigiendo la acción hacia regular, inhibir, por ejemplo, sino a que los adolescentes acepten y más bien integren las emociones que sienten con toda la gama tan compleja a su propia estructura y a su identidad que en ese momento está en formación, ¿no? Entonces es como bien interesante y bueno, para no hacerles el cuento largo, ¿no? Les voy a platicar un poquito acerca de estas 5 competencias que en términos de educación socioemocional, pues bueno, son digamos como de las más reconocidas. Yo les comento que sigo propiamente como esta línea de Rafael Vizquerra, me parece que es muy, muy interesante. Él es un catedrático de la Universidad de Barcelona y también tiene pues muchísima investigación, ¿no? Él se sigue actualizando. Por ahí tengo mis bastantes preguntas y espero en algún momento verlo cara a cara y decirle, oye, ¿qué? ¿Por qué le llamaste de esta forma? Pero bueno, antes de mencionarles las 5 competencias, creo que me parece bien importante decirles que Nada más haces emoción, Nayeli. en el área... ya, O dilas. sea, ¿cómo quieres que hablemos de regular emociones Nos tiene si estás jugando con nuestras emociones? Pero díganme, ¿no están asombrados así como de sí, Estoy al dinos, filo, dinos, estoy al dinos? filo. Sí, yo también. Esto es como una película de suspense. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que forzosamente, o no forzosamente, pero digamos a manera de preferencias, el desarrollo personal vaya ligado al desarrollo social? ¿Desarrollo El social, desarrollo hablando del personal. desarrollo social como una competencia personal o como un desarrollo de la persona dentro de la sociedad? Me encanta, siempre el depende. No podemos nunca hacerlo sencillo. Nunca, porque... Yo creo que sí. O sea, ¿Te yo creo que sí refieres a dependemos Psicólogos. del entorno social. O sea, si va a esa premisa, obviamente estamos en un entorno social y ese mismo entorno social es el que justamente estos conceptos que acabamos de mencionar de desarrollo emocional son construcciones, ¿no? Y van esas con ello, construcciones claro. se dan a través de la socialización y esto, o sea, todo forma parte del fenómeno. Sí Persínate, influye, güey. Vygotsky. no quiero, Vygotsky, no quiero decir que sea, no quiero irme hacia el lado de lo social, ¿no? Todo lo social, ¿no? No importa nada de lo genético, ay, adiós, puro social, ¿no? Pero sí es una parte que juega un rol importante en nuestra formación como persona, ¿no? Al final las historias que tenemos que tienen que ver también con esa parte de cómo ejercemos nuestro desarrollo emocional, porque así no lo conozcamos, así no tengamos ideas de qué son las emociones, a diario estamos ejerciendo nuestro desarrollo emocional, a diario estamos poniendo en juego esas competencias, ¿no? Tal vez las tenemos menos desarrolladas, tal vez algunas otras sí las tenemos desarrolladas, pero no quiere decir que tengamos conocimientos de ellas, ¿no? Entonces yo creo que sí forma parte importante lo social. Ok, sí, coincido. Yo creo que es un proceso Por dos. dialéctico, ¿no? ¿Por qué lo preguntaba así? Porque justamente pues, digamos ahora en esta propuesta del modelo educativo, la educación socioemocional está en el área de desarrollo personal y social, ¿no? Como un conjunto. Y se le nombra como educación socioemocional.
Entonces, bueno, estas 5 competencias de las que ya les voy a hablar ahora sí, 3 de ellas tienen que ver, digamos, primeramente digamos, una perspectiva más intrapersonal, ¿no? Un diálogo y un trabajo contigo mismo. Y las 2 últimas son más interpersonales. Es decir, pues justamente la relación que tienes ya con los demás. La primera tiene que ver con la conciencia emocional, ¿no? Y es esta competencia que nos indica cómo somos capaces de establecer un diálogo con nosotros mismos, de saber cómo me siento y nombrar eso que siento, ¿no? Realmente es fascinante, por ejemplo, en el aula, en primaria, ¿no? Hay una lectura muy interesante y que de hecho yo la he leído con muchísimos niños de primaria y de preescolar y también de secundaria, porque pues esto de que la literatura infantil nada más es para los niños, pues no, ¿verdad? Entonces, bueno, este libro es El pájaro del alma. Y no sé si lo conozcan, es un libro muy bonito, pero pues narra la historia. Repítenos el nombre para que lo podamos anotar y saber cuál es. Claro, El pájaro del alma, de Michal Csikszentmihalyi. Ya escucharon El pájaro del alma. El autor, la verdad, no escuché bien. Michal Csikszentmihalyi. Bueno, Pero lo podemos igual, poner en la descripción Se del lo voy a poner en la video, ajá, descripción. y va. Manuel va a regalar uno a alguien de la audiencia. Así como Pepe regala pasteles. Muy bien, Ok, sí, de perdón, hecho sí. continúa. Y este libro pues narra cómo en un cuento, pues cómo todos los seres humanos, digamos, tenemos un hondo, muy hondo dentro del alma, habita un pájaro, ¿no? El pájaro del alma. Entonces, este pájaro de pronto se apodera de nosotros y pues dependiendo de su estado de ánimo o de lo que esté sintiendo, se manifiesta, ¿no? Y de una manera muy amena, muy bonita, invita a los niños o a quien esté escuchando el cuento a escucharse a sí mismo, ¿no? Y a explorar este mundo emocional del que a veces incluso los niños tienen miedo, ¿no? Esta parte de que también los niños tienen a veces mucho enojo, mucha tristeza, mucha impotencia, mucha frustración. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es bien sencillo para nosotros a veces los psicólogos decir, pues es que habla contigo mismo y escúchate. Y de pronto dices, Dios, o sea, cuando miras lo que hay dentro de ti, dices, como que no. Y entonces, bueno, esa es una también de, digamos, los grandes obstáculos, ¿no? A veces no queremos saber de lo que sentimos, en términos Porque reales. podemos ignorarlo. Y al final la ignorancia de lo que sentimos puede llegar a ser una bendición, ¿no? Al final Es cómodo. el diálogo es afrontar. Pero justamente, por ejemplo, ahí, pues es donde inician, digamos, las situaciones conflictivas, ¿no? Porque la emoción y el sentimiento se manifiesta. Queramos o no, se manifiesta. Y entonces de pronto llega un niño al aula y avienta la banca, tira la silla, se roba la mochila de un niño, y entonces el profesor voltea. Por cierto, un profesor efectivamente, ¿no? Que es padre de familia, que está pasando una situación económica compleja, que acaba de perder a un ser querido por la pandemia, ¿no? Y voltea y ve al niño. Entonces, ¿cómo haces el encuentro entre estos 2 mundos emocionales, ¿no? O sea, y entonces, bueno, Durísimo. es realmente fascinante, digamos, cuando lo estudias, pero súper complejo cuando estás ahí en la figura del docente y te dicen, pues tienes que regular al niño. Ah, pero por cierto, obviamente, digamos, con Sin regla. una metodología que le apoye, que no sea nada violenta, no le grites, por supuesto no le puedes tocar, ¿no? Entonces toda la regulación tiene que ser totalmente a través de la comunicación efectiva, ¿no? Pero rayos, o sea, ¿cuántas personas conocen ustedes realmente que se comuniquen efectivamente, ¿no? Muy pocas realmente. Entonces, Nayeli bueno, nada más, ¿no, Manuel? Cuando quiere dar los 5 puntos. ok, Está conciencia comunicando emocional. efectivamente. Entonces, hablo conmigo mismo, nombro lo que siento. En este caso, con los niños se trabajan las emociones básicas, ¿no? Pues tristeza, miedo, enojo, asco, vergüenza, en algunos casos asombro, ¿no?
Y bueno, se pueden trabajar en el aula con distintas técnicas, como yo les decía, por ejemplo, un pizarrón con caritas, ¿no? ¿Qué te hace sentir, por ejemplo, cuando tus papás te dicen esto, o cuando yo te hablo de esta forma, o cuando tu compañero te quitó la mochila? Pon aquí la carita, porque a veces no podemos nombrarlo, pero sí identificamos qué sentimos. ¿Sí me explico? Y entonces es una forma de trabajarlo, por ejemplo, con primaria baja. La siguiente es la parte de la regulación emocional, ¿no? Ya cuando sé lo que siento, sé nombrar eso que siento, entonces es momento de expresarlo, pero pues obviamente tengo que hacer una evaluación del contexto, ¿no? No es lo mismo que esté en la iglesia a que esté en un antro. Y puedo estar contenta digamos, en esas dos situaciones, pero cómo voy a expresarlo es de forma distinta. Entonces tiene que ver con un análisis del contexto, pero también de mis propias herramientas, ¿no? La mayoría de los niños, por ejemplo, en primaria, y lo digo pues, de forma muy triste, ¿no? Yo recuerdo que un niño le quitó a otro su mochila y entonces al que se la quitaron iba luego con sus puños así, ¿no? Se para súper enojado y va caminando así. Su lenguaje no verbal era súper determinante, ¿no? Pues yo le voy a ir a pegar, pues como que me quitó mi mochila, ¿no? Entonces, ¿qué haces en ese momento como docente? Lo frenas y le dices, hey, ¿a dónde vas? Me quitó mi mochila, ok. ¿No te gusta que te quiten tus cosas? No. Ok, entonces traes a la otra persona, y este es un ejercicio súper sencillo, pero como bien poderoso, y le dices, dile que no te gusta que tomen tus cosas, ¿no? Y que te la devuelva, por favor. Pero con un lenguaje también, tanto no verbal como en tu tono determinante, ¿no? Para esto el docente obviamente tiene que tenerlo desarrollado. Entonces le dices al niño, ok, míralo a los ojos y dile que te regrese tu mochila. Y la mayoría de los niños, el 98%, dame mi mochila. Y es como, míralo a los ojos. Yo no la tengo, yo no la tengo. Yo no fui. No, el otro niño también está con un lenguaje pues corporal totalmente disminuido, ¿no? Sus manos atrás escondiéndolas, totalmente avergonzado. Dile que te la devuelva. Y entonces empiezas a confrontarlos, ¿no? Hasta que se miren y entonces el otro pueda verbalizar que no le gusta que le quiten sus cosas, que se las devuelva. Ese ejercicio tan sencillo no lo pueden realizar a veces los estudiantes, ¿no? Y realmente cuando lo realizan e indagas un poco, por ejemplo, sobre sus padres, te das cuenta de que también son niños que han tenido la posibilidad de acceder a otro tipo de herramientas por la dinámica familiar, ¿no? Pero lamentablemente, al menos en la educación básica, pues a veces estamos muy carentes pues de que nuestros niños, niñas y adolescentes estén expuestos a dinámicas saludables, ¿no? Y ya ni siquiera dinámicas saludables, que tengan las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Que también es otro tema. O sea, ¿cómo quieres que esté de buenas y que aprenda si no desayuné, si dormí abajo de un lavadero? ¿Sí me explico? Realmente Nayeli, va ligado a muchas cosas. perdón, y sí, esto que acabas de comentar es bien importante porque creo que se está dando mucho, se está manifestando mucho, no sé si se haya aumentado, se manifiesta mucho en el contexto actual, ¿no? Durante la pandemia. Porque yo creo que se manifiesta más, o sea, dan más cuenta los docentes porque pues, el alumno está en su casa y muchos han estado viviendo situaciones bien complicadas. Y yo creo que eso se manifiesta más. Ahí cómo le puedes hacer, ¿no? Que en algún momento algún docente me decía, es que a veces la escuela era el refugio ante esas situaciones o esas problemáticas y ahora ese espacio desapareció y están ahí todo el tiempo ahora en la casa donde viven justamente estas situaciones adversas y entonces causa perfecto sentido pues que no entreguen nada, que estén como muy ausentes, que no importa la estrategia que utilices no lo alcanzas, ¿Cómo pero le tiene que ver haces? con eso, el contexto y como dices, las posibilidades pues, socioculturales que va teniendo cada familia. Sí, claro, y aquí volvemos a la parte de que inminentemente el desarrollo personal está ligado al social, ¿no? Pero es, pues sí, un proceso dialéctico. Si yo me desarrollo, digamos, de manera más o menos sana como persona, puedo seguramente ser un ciudadano
mucho más productivo, eficiente a nivel social, pero si vivo en un contexto súper adverso, pues seguramente me va a costar mucho más trabajo lograr ese desarrollo personal, ¿no? Y entonces aquí también vienen, digamos, otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en temas de resiliencia, que también es una de las características de la quinta competencia, pues está intervenida como por factores genéticos y también por factores, pues, contextuales, ¿no? Entonces, pues hay mucho que hacer en materia de justicia social y sí, por supuesto, dentro del aula con los docentes, pero creo que aquí sobre todo, y a mí me gustaría enfatizar mucho en eso, tenemos, digamos, que arropar a quien está frente al grupo, ¿no? A los docentes, por supuesto a los padres y madres de familia, pero pues yo creo que ahorita todos tenemos un papel crucial, todos, o sea, por ejemplo, yo no soy docente, no estoy frente al aula, pero ¿qué puedo hacer desde donde estoy, no? Por ejemplo, ahora, ¿qué podemos hacer a través de este diálogo? Quizás a alguien le toque algo o adquiera algo pequeño y diga, oh, ok. Entonces, bueno, es muy complejo. Y bueno, la tercera competencia de esta parte intrapersonal es la autonomía emocional, ¿no? Cuando ya aprendí a expresar, digamos, de forma más o menos adecuada tanto al contexto como a mí mismo lo que siento, entonces esta autonomía nos invita a trabajar, a desarrollar, por ejemplo, una sana autoestima, ¿no? A autogenerar emociones que sean útiles, ¿no? Y ya no a solo aceptar lo que siento, sino también poder incidir sobre ello. Y finalmente, pues las dos competencias interpersonales tienen que ver con esta competencia social, ¿no? Cómo establezco relaciones sociales con los demás, con todos los demás, de forma saludable, sana. Y finalmente la quinta, y me parece que es como de las más bonitas, pero obviamente es la culminación de todo un trabajo, son las habilidades para la vida y el bienestar, ¿no? ¿Cómo ejerzo mi ciudadanía de una forma activa, responsable, crítica? ¿Cómo manejo todos los recursos que tengo, ¿no? Desde mi propio recurso económico, humano, temporales. ¿Qué habilidades genero para afrontar los conflictos? Aquí está la parte de la resiliencia que les comentaba hace un ratito. Realmente es impresionante todo lo que se puede hacer, pero por supuesto la premisa es que primero tiene que empezar por nosotros, ¿no? Entonces, pues por eso ahorita donde quiera vemos, ¿no? Estos cursos de educación emocional, de inteligencia emocional, y yo me preguntaría, ¿no? Y esto es como una súper responsabilidad porque pues estoy aquí diciendo que sé de lo que hablo, ¿no? Pero no solo tengo que saber, sino tengo que sentir esto de lo que estoy hablando. Entonces, pues es un reto, no solo para mí, por ejemplo, para todos los psicólogos y psicólogas, ¿no? Voy a regresar a la palabra de es muy complejo. Sí, es un temazazo. ¿Quieren saber qué tan complejo es? Vean Ya se nos acabó el tiempo. Capítulo. Sí. Lo siento, muchachos, ya se nos acabó el tiempo. Ha sido un gusto, un placer, un deleite que nos hayas acompañado el día de hoy. Creo que ha sido de bastante aprendizaje. Sí. No creo que termine en esto, o sea, muy amplio, como lo mencionaste al inicio. Desafortunadamente, el tiempo de su querido programa es limitado y tendremos que terminarlo ahora. Siempre lo terminamos con un bonito, entre los tres, compás psicoeducativo, así que hagámoslo. 1, 2, 3. Esto es compás psicoeducativo. Ahí vamos, muy bien. Siempre a tiempo. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Nayeli. Hasta luego. Síganos en nuestras redes sociales. Gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos, todo lo bueno llega a su fin y esto fue todo por el día de hoy. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Sean muy felices.